En este video vamos a iniciar el tema de bienestar social. Vamos a ver primero una pequeña introducción a los diferentes enfoques que existen sobre bienestar. Luego vamos a concentrarnos en el enfoque bienestarista, que es lo que más se suele dar en la micro. Vamos a ver diferentes métodos de elección social. Vamos a analizar en qué consisten las preferencias sociales, cómo buscarlas, la maximización del bienestar social, la cuestión de la eficiencia versus la equidad, el teorema de la imposibilidad de Arrow, el criterio de Pareto en comparación con otros criterios que sirven para poder analizar diferentes asignaciones a nivel de una sociedad. Y al final vamos a ver algo acerca de las asignaciones justas según las definiciones de Barrett. Entonces, en primer lugar, bueno, recordar un poco el primer y segundo teorema del bienestar. ¿Sí? Entonces, el primer teorema del bienestar, recuerden que decía que, que todos los equilibrios de mercado son eficientes en el sentido de Pareto, si se cumplían con ciertas condiciones, ¿no? Si desde la perspectiva de la producción no existían rendimientos crecientes a escala, además si eran empresas de competencia perfecta, digamos, ni monopolios, ni oligopolios, ni ningún grado de manejo de precios, digamos, y además si no existían externalidades. ¿Sí? Entonces, si se cumplían con todas esas condiciones, entonces todos los equilibrios de mercado son eficientes en el sentido de Pareto. Y el segundo teorema del bienestar nos dice que si las preferencias de los consumidores y el conjunto de posibilidades de producción son convexos, entonces cualquier asignación eficiente en el sentido de Pareto puede ser alcanzable a partir del mecanismo de competencia perfecta dada determinada asignación apropiada de las dotaciones. ¿Sí? Entonces, esto nos decía que el mecanismo de mercado era deseable en cierto sentido porque nos permitía alcanzar asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, y si la asignación que resultaba del equilibrio del mercado no es deseable, entonces uno a partir de alguna redistribución de las dotaciones podría alcanzar otra asignación eficiente en el sentido de Pareto. ¿Sí? Entonces, en definitiva, estos teoremas del bienestar nos hacen referencia a que el mecanismo de asignación de los recursos del mercado es deseable porque permite alcanzar uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de analizar el bienestar, que es el de la eficiencia en el sentido de Pareto, ¿no? Entonces nosotros podemos hacernos una pregunta acá, que es la siguiente, ¿no? Si realmente esta asignación eficiente en el sentido de Pareto que estamos buscando es la más deseada a nivel de una sociedad. Bueno, en otras palabras, si no existen tal vez otros criterios que también sean importantes a la hora de elegir la asignación que es mejor, digamos, desde el punto de vista social. ¿Sí? Entiéndase por esto a tratar de buscar una situación, una asignación y una distribución de los recursos a nivel de una sociedad que sea la mejor para todos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, por todo lo que vimos antes, que en equilibrio general, que la eficiencia en el sentido de Pareto es una condición necesaria, pero no es suficiente para garantizar la maximización del bienestar social. Y lo vamos a ver también en este video, ¿no? En estos videos de bienestar social. Entonces podemos hacernos algunas preguntas. Bueno, ¿cómo podemos como sociedad elegir una de las infinitas asignaciones eficientes en el sentido de Pareto que son posibles? ¿Sí? Es decir, si el mecanismo de mercado nos permite llegar a cualquier asignación eficiente a partir de una redistribución de las dotaciones, bueno, ¿cómo podemos elegir cuál es la asignación, la mejor asignación a nivel de la sociedad? ¿Sí? Eh, y bueno, un poquito de estas preguntas se ocupa la teoría económica del bienestar, ¿sí? Que es una de las ramas más normativas de la economía porque se pone a juzgar un poco, bueno, cuáles son los mejores estados, digamos, que puede alcanzar una sociedad, ¿sí? Y para eso tenemos que definir qué entendemos por bienestar social primero. Y acerca de eso hay varios enfoques, ¿sí? Que acá yo les presento como una suerte de resumen de los principales cuatro. El bienestarista o utilitarista es el que damos en el curso de micro 2 y es el que se da en la mayoría de los cursos de micro. Después también tenemos el enfoque de los recursos, de Rawls, el enfoque de los derechos humanos y el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Bueno, el enfoque bienestarista o utilitarista lo que hace es la métrica, digamos, que usa para medir el bienestar individual y social es la utilidad, que ustedes ya la conocen, donde sobre utilidad hay diferentes tipos de interpretaciones, digamos, si uno lo mira de una perspectiva histórica, ¿sí? Las primeras interpretaciones asemejan la utilidad con el placer, con el nivel de placer que puede alcanzar una persona. También hay otras interpretaciones acerca de la intensidad del deseo, o la felicidad que puede alcanzar la persona, o la elección que realiza.
Y en definitiva, todas estas interpretaciones son consecuencialistas o resultadistas, ¿sí? Es decir, evalúan el nivel de bienestar individual y social a partir de los resultados que puede alcanzar una persona, por ejemplo, a partir de las elecciones que realiza, ¿sí? Que es la interpretación de utilidad más actual y la que damos en el curso. ¿Sí? Es decir, a partir de una función de utilidad y dar las restricciones, nosotros vemos las elecciones de los consumidores y según la elección, cuanto mayor sea la dotación de la cesta de bienes que pueda alcanzar, mejor está esa persona. Eso es lo que estuvimos viendo en el módulo 1. ¿Sí? Entonces es un enfoque resultadista. No importan cuáles sean los fines que quieran alcanzar, ¿sí? Importan los fines que quieran alcanzar las personas, o sea, lo único que importa son los resultados, pero esos fines no se discuten, o sea, no importa cuál sea el fin al que quiere llegar la persona. Y además no importan los medios que utiliza la persona para llegar a esos fines. ¿Sí? Digamos, respecto a esta última cuestión, está muy relacionado el concepto que damos sobre economía desde que empezamos la carrera, así que la economía es la ciencia que nos ayuda a entender cómo se asignan los recursos escasos entre fines alternativos y el hecho de que el economista solo estudia eso y no discuta acerca de cuáles son los fines. ¿Sí? Da por hecho que las personas tienen determinados fines y analizan cómo asignar los recursos alternativos sin importar cuáles sean los fines. Y lo único que importan son esos fines que puedan alcanzar, ¿no? Entonces este es el enfoque utilitarista, que es el que vemos en el curso. Después tenemos otros, el de Rawls, por ejemplo. Rawls es un filósofo que elabora toda una teoría acerca de la justicia social según la distribución de los bienes, ¿sí? Él hace una distinción de bienes entre bienes que creo que los llama naturales, que son aquellos que posee la persona en sí, digamos, o al nacer, si se quiere, el nivel de inteligencia, cuestiones físicas, etcétera, y los bienes primarios sociales, que son aquellos bienes que están disponibles en la sociedad, como el nivel de ingresos, las oportunidades que tiene para acceder a la educación, a la salud, etcétera. Entonces, lo que Rawls dice es que eh, para que la asignación sea justa, ¿sí? Esos bienes primarios sociales tienen que ser distribuidos de forma equitativa. Y solo una distribución inequitativa se puede justificar si en ausencia de ella estarían peor los que tienen menor control relativo sobre los recursos. Bueno, acá les dejo algunas referencias si quieren ahondar un poco en el tema, pero en definitiva Rawls lo que hace es concentrarse en la posesión de recursos por parte de los individuos y sostiene que los bienes primarios sociales tienen que estar distribuidos de forma equitativa, que ese va a ser el mejor estado social, digamos. Después tenemos el enfoque de los derechos humanos, ¿sí? que surge con la ONU en 1948, y este enfoque lo que hace es considerar que las personas son el fin del proceso de desarrollo económico y por lo tanto la cuestión central es que todas las personas sean libres e iguales en dignidad y derechos, y bueno, ahí establece una serie de derechos que son básicos, ¿sí? Y que deberían cumplirse para todas las personas. Y entonces, cuando uno estudia bienestar a partir de este enfoque, lo que hace es considerar todos esos derechos que están en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y analizar si se cumplen o no, digamos. Por ejemplo, derecho a una vida decente, al trabajo y a la educación. ¿Sí? Y por último tenemos el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que está un poco relacionado con el de los derechos humanos, pero bueno, lo que hace Sen es proponer analizar el bienestar de las personas, también tomando a la propia persona como foco, como fuente de dignidad, y analizar el bienestar alcanzado a partir de tres conceptos básicos que son los funcionamientos, las capacidades y la agencia. Y por funcionamientos y capacidades se entienden a todos aquellos ser y hacer que la persona valora y tiene razones para valorar. ¿Sí? Por ejemplo, estar bien nutrido, estar sano, saber leer, saber escribir, tener un hogar, una vivienda digna para vivir, etcétera, etcétera. Y esos funcionamientos, los que son todos esos, sé de hacer que son efectivamente alcanzados en los funcionamientos y los que son potenciales son las capacidades. ¿Sí? Y la agencia es la libertad que tienen las personas para elegir los funcionamientos que quieren alcanzar. Bueno, sobre esto hay un montón de bibliografía, chicos, si les interesa les puedo pasar. Eh, y acá les puse un ejemplo como para terminar de diferenciar estos tres enfoques. De vuelta nosotros nos vamos a concentrar en el primero porque es el que más se suele dar en los cursos de micro, ¿sí? Y es el que venimos dando desde el principio de la materia con el módulo 1, ¿no? Entonces, un ejemplo para poder diferenciar los diferentes enfoques, el de utilidad, el de recursos y el de capacidades. Por ejemplo, podemos considerar un bien como el pan, ¿no? Bueno, entonces, según el enfoque de la opulencia o de los recursos, el de Rawls, digamos, nosotros evaluaríamos el estándar de vida o el bienestar de la persona en función del pan, de ese bien, y las características del pan, ¿sí? Nos concentraríamos en el recurso, digamos, y sus características, ¿sí?
Por otra parte, si nosotros estuviéramos basados nos paráramos en el enfoque de la utilidad, entonces evaluaríamos el bienestar de la persona a partir del consumo del pan, ¿sí? Es decir, el consumo al que puede acceder esa persona de ese bien, ¿sí? Ya sea en términos de la felicidad que le reporta el consumo del pan, o el nivel de satisfacción, o la elección de pan que pueda hacer el individuo, ¿sí? El cumplimiento de sus deseos. Y por otro lado, si nosotros evaluáramos el nivel de bienestar que puede alcanzar la persona a partir del enfoque de las capacidades, evaluaríamos en función de qué capacidades puede alcanzar la persona para funcionar, para tener una vida digna a partir del pan. Es decir, si ese pan le permite estar libre de hambre, si le permite vivir sin determinadas deficiencias nutricionales, si le permite estar estimulado para realizar determinadas actividades, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el enfoque de los recursos se concentra en el propio recurso, en el propio bien y sus características. El enfoque de la utilidad estudia, bueno, cuál es el resultado que pueda alcanzar a partir de ese bien en términos de consumo de ese bien, ¿no? Ya sea nivel de satisfacción que le permite alcanzar, o placer, o felicidad. Y el enfoque de las capacidades evalúa cuáles son las capacidades, valga la redundancia, ¿sí? O la forma de funcionar o de vivir que le permite ese bien, ¿sí? Por ejemplo, el pan, bueno, le permite nutrirse, le permite cubrir determinadas necesidades nutricionales, le permite estar estimulado para poder estudiar, para poder trabajar, etcétera, etcétera.